Tal, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartir algo de la palabra. Vamos a leer en Marcos capítulo 4, esta historia tan conocida de Jesús y sus discípulos en el mar de Galilea. Venían de haber estado por la zona de Capernaum, habían estado sanando enfermos, Jesús lo había hecho, ¿sí? Los discípulos habían acompañado este tiempo y esta tarea del Señor Jesús, mostrando su poder de manera generosa, inigualable. Y ahora tocaba pasar al otro lado, ¿sí? A la región de Gádara. Tenían que cruzar el mar de Galilea y para ello se subieron a la barca, otras barcas los acompañaron, pero dice el versículo 37 que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Imagínense qué feo estar en una barca, estar en una embarcación primitiva, inestable tal vez para semejante tormenta y con una cantidad de olas enormes, altísimas, que se les venían adentro de la barca, llenaba la barca de agua y los discípulos ahí tratando de maniobrarla, de manejarla, un viento ensordecedor, ¿sí? Qué miedo, qué situación desagradable estar ahí. Y dice el versículo 38 que Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Qué raro, Jesús durmiendo en medio de una tormenta, ¿sí? Esta historia la conocemos y siempre sorprende. Se ve que Jesús estaba cansado, había estado trabajando mucho y estaba cansado, y además él descansaba en la autoridad de su Padre y en el poder de su Padre. Él estaba tranquilo, los discípulos no, y lo despertaron, dice el versículo 38, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Me imagino que lo despertaron, que dice acá el versículo, los amarrearon, le habrán dicho: Maestro, con miedo, con mucha emoción, porque realmente perecían. Si seguía esa tormenta y la barca seguía sufriendo de esa manera, claramente iban a morir. Y Jesús, levantándose, versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¡Qué maravilla! Pensaba que hasta ahora los discípulos habían venido en este periodo, en este primer periodo del ministerio de Jesús, habían venido viendo cómo Él realizaba milagros. Los milagros estaban relacionados más que nada con la sanidad de las personas. Había convertido el agua en vino, había sanado personas, había sanado puntualmente a personas que tenían graves situaciones. Y esta era la primera vez que se enfrentaban a algo que los atravesaba a todos ellos de igual manera. Estaban todos en una situación de muerte, de aparente muerte, sin enfermedad. No había una necesidad de esas que ellos ya estaban más acostumbrados a ver, sino que era una situación que los ponía a todos por igual en riesgo. Y pensaba en esto que nos pasa, que tenemos que estar cuidados, tenemos que estar guardados y tenemos que prestar mucha atención y tomar muchas medidas por las cuestiones de salud que pasan en Argentina y en todo el mundo. Y pensaba en las situaciones que se dan a raíz de esto, las situaciones económicas, familiares, laborales, de todo tipo, ¿sí? Y tal vez hasta pensamos que podemos perecer, podemos llegar a tener esta sensación de perecer que tenían los discípulos, pero Jesús está ahí. Tal vez pensamos, o puede llegar a pasarnos por la cabeza, que Dios no está haciendo nada, pero no es así. Así como pasó en esta historia verídica que se relata en Marcos y también en Mateo y que tanto conocemos, Jesús está en plena autoridad. Dios está sentado en su trono, en plena autoridad de lo que sucede en nuestras vidas, ¿sí? Pensaba qué bueno hacer como los discípulos, con el miedo que sentían fueron a Jesús. Tal vez no fueron
correctamente políticos en su manera de despertarlo o en su manera de reclamar, pero fueron a Jesús. Tal vez nosotros acudamos a Él no de la mejor manera, pero vayamos a Jesús. Él está al control de todo lo que sucede en nuestras vidas, en nuestra familia. No significa que Él esté feliz con todo, para nada, para nada. Hay muchas consecuencias de malas decisiones y eso es muy triste. Pero si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, sabemos que Él nos va a llevar al otro lado del mar. Sí, nos va a llevar a un puerto seguro donde vamos a poder estar tranquilos y donde vamos a poder ver su mano sobre nuestras vidas. Tal vez estés en una situación en que parece que Jesús está dormido. Bueno, confía, no está dormido, está en pleno poder, en pleno ejercicio de su poder en tu vida. Búscalo, ¿sí? Hagamos lo mismo que los discípulos. Los discípulos medio que se ligaron un reto al final porque Jesús les dijo, ¿por qué están así con tanto miedo? Pero finalmente aprendieron la lección y Jesús puso todo en orden porque no hay otra opción. Dios pone las cosas en orden. Así que anda al Señor, vayamos al Señor, que Él va a poner todo bajo su control. Bendiciones.